Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial. El día de hoy vamos a realizar el ingeniero que mide aproximadamente 20 centímetros. Recuerde que la medida es dependiendo al hilo que ustedes trabajen, y en esta ocasión les voy a realizar lo que es el paso a paso y comentarles que ya que te encuentras aquí en mi canal, no olvides de poder suscribirte a mi canal de YouTube y también no olvides de seguirme en mis redes sociales. Me encuentras como Amigurumi Yaori en Instagram y TikTok. Para poder dar inicio a este proyecto, te voy a indicar cuáles son los materiales que vamos a necesitar. Te comento que primeramente contamos con los ojitos de seguridad. He usado los números 10. Asimismo, estoy tejiendo con un crochet 1.78. Requerimos lo que es hilo de algodón, que es conocido como quesito, en color negro. Y también he utilizado el color piel para la carita, y hemos utilizado el color como algo de azul marino, el color anaranjado en este caso, que es para el chaleco, y un gran detalle que estamos utilizando lo que es un hilo de costura en color gris o plomo. Esto es con respecto a los hilos de la marca Quesito, que hablamos en este caso el hilo 100% de algodón. El único cambio que se está realizando para hacer el casco solamente sería con esta marca, que es en color blanco, para hacer el casco de la marca Silvigurumi en color blanco. Asimismo, les recuerdo que también debemos contar con una aguja lanera para poder coser, y también el relleno para poder ingresar a nuestro amigurumi. Entonces, con todos estos materiales damos inicio a nuestro precioso proyectito que ha sido muy solicitado. Este ingeniero, que hablamos de un amigurumi muy bonito, personalizado. Ustedes lo pueden personalizar con los colores de su preferencia. Asimismo, en caso le guste este proyecto, no olvides de poderme dejar tu like, tu comentario, para saber que te ha gustado. De esa forma nosotros seguimos realizando más proyectos para ti. Así que los dejo con el paso a paso de este precioso proyectito. Vamos a iniciar realizando lo que es los zapatitos, y le comento que iniciamos con un anillo mágico en el cual vamos a ingresar 8 puntos bajos. Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Una vez que realizo los 8 puntos bajos, en la fila número 2 vamos a realizar 8 aumentos, es decir, lo vamos a repetir durante 8 veces hasta obtener 16 puntos bajos en toda esta fila número 2. Recuerden, los zapatitos o botitas del ingeniero lo vamos a realizar de color negro. Ustedes pueden realizar con el color que ustedes más prefieran. Así que vamos a culminar esta fila con 16 puntos bajos. Continuamos con la siguiente fila, la fila número 3. En la fila número 3 vamos a hacer un punto bajo, ya lo he realizado, y un aumento. Nuevamente realizamos un punto bajo y un aumento. Un punto bajo y un aumento lo vamos a repetir durante 8 veces hasta poder culminar con 24 puntos bajos. Así que vamos a realizar esta fila con esta secuencia. Luego continuamos en la siguiente fila, que hablamos en la fila número 4. Vamos a ingresar lo que es un marcador. Ustedes pueden ingresar el marcador de su preferencia, si no también pueden colocar lo que es un hilo de diferente color, y vamos a hacer la secuencia de aumento intercalado. El aumento intercalado vamos a iniciar con un punto bajo, un aumento. Un punto bajo y un aumento es solo para iniciar. Luego los siguientes van a ser de 2 puntos bajos, ahí tengo 2, y un aumento. Los 2 puntos bajos y un aumento lo vamos a repetir durante 7 veces.
Quiere decir que si inicio con un punto bajo, culmino con un punto bajo. En total, esta fila yo voy a terminar con aproximadamente 32 puntos bajos. Entonces vamos a realizar esta secuencia y nos vemos apenas lo culminemos. Una vez que ya culmino con esta fila, voy a tejer desde la fila número 5 hasta la fila número 7. Los 32 puntos bajos los vamos a tejer de corrido. Así que vamos a tejer todas estas tres filas, 5, 6 y 7. Nos vemos apenas culminemos en la fila número 7. Continuamos, ya nos encontramos en la fila número 7, ahora vamos a continuar en la fila número 8. Y la fila número 8 vamos a realizar 5 puntos bajos. Recuerden colocar su marcador porque vamos a hacer una secuencia de disminuciones. Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5. Una vez que realizo 5 puntos bajos, ahora voy a hacer 11 disminuciones. Retiramos lo que es el marcador y en esta fila número 8 me van a quedar aproximadamente 21 puntos bajos. Ahora, con los 21 puntos bajos me he quedado en esta fila número 8. Ahora voy a continuar trabajando desde la fila número 9 hasta la fila número 13. Vamos a tejer solamente los 21 puntos bajos. Recuerden, desde la fila número 9 hasta la fila número 13. Así que vamos a realizar esta secuencia de puntos bajos. Muy bien, ya me encuentro en la fila número 13. Asimismo, recuerden ingresar relleno. Mientras vamos tejiendo, vamos ingresando lo que es el relleno. Ahora, como ya he culminado con mis 21 puntos bajos y me encuentro en la fila número 13, voy a continuar y voy a hacer un cambio de color, en el cual vamos a cambiar al color azul marino, o ustedes, como le comentaba, pueden optar por el color de su preferencia. Yo voy a hacerlo con el color azul marino. No se nota mucho la diferencia porque igual son tonos oscuros, así que vamos a hacer el cambio de color. Tomamos el color azul marino, pasamos por las dos hebras y ahora vamos a tejer los 21 puntos bajos, pero solamente una sola hebra, que hablamos de la hebra de atrás. Al color negro, recuerden que lo vamos a dejar aquí libre, no vamos a cortar el color negro porque va a ser para hacer el bordecito, y entonces vamos tejiendo una sola hebra, que hablamos de los 21 puntos bajos, solamente la hebra de atrás. La de adelante la vamos a dejar libre porque vamos a necesitar hacer lo que es unos bordes. Entonces tejemos los 21 puntos bajos con color azul marino. Así que vamos a tejer esta fila, hablaríamos fila número 14. Así que vamos a realizar esta fila solamente tejiendo una sola hebra. Nos vemos apenas lo hayamos realizado. No olviden que este hilo se deja ahí, no vamos a cortar todavía porque es para hacer el bordecito del color negro. Así que vamos a hacer esta fila trabajando con una sola hebra. Una vez culminada ya esta fila número 14 con el cambio de color, ahora vamos a tomar con el hilo color negro y vamos a hacer el bordecito que le había mencionado
en el cual vamos a tejer esta hebra con el color negro para ya ir cortando, en el cual vamos a hacer puntos bajos toda esta fila, que hablamos de 21 puntos bajos. Así que vamos a realizar la hebra de la parte de adelante. Una vez que llegamos al punto de inicio, unimos con un punto deslizado y cortamos el hilo. En esta partecita lo vamos a cortar pequeño, ya que lo vamos a ingresar para la parte de adentro. Si ustedes desean, lo pueden colocar con una aguja, si no, también solamente lo pueden cruzar con el crochet para la parte de adentro. Ahora vamos a tejer, ya hicimos el bordecito, entonces ahora vamos a tejer desde la fila número 15 hasta la fila número 20. Vamos a tejer esas filas con el mismo color y con puntos bajos. Así que nos vemos en la fila número 20. Ya nos encontramos en la fila número 20. Ahora yo he tomado lo que es hilo de costura, un color plomo o gris, depende de ustedes, y voy a realizar lo que es las franjas, en el cual voy a hacer de aproximadamente una distancia. Ustedes pueden hacer más o menos de 10 centímetros o más, puede ser de 30 centímetros aproximadamente. Es un largo, puede que le alcance menos o puede que le alcance o puede que le sobre. Entonces les comento que yo aquí ya tengo aproximadamente, hablamos de 6 hebras con hilos de costura, y en esta parte están todos como para tomarlos y poder tejer. Aquí ya las tengo las 3 hebras, entonces vamos a colocar aquí en la fila número 17, vamos a colocar, que hablamos aproximadamente, a ver, vamos a verificar la fila 14, lo tengo en la parte de acá, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 14, 15, 16, 17. Más o menos está aquí mi fila número 17. Ingreso mi crochet por dentro, y voy a colocar este hilo. Recuerden que el hilo es de costura y lo ingreso por dentro y tomo todas las hebras, las 3, que en total suman 6 hilos, porque yo las estoy tomando así juntas. Y una vez que ya las tengo las 3, voy tejiendo por la parte de encima con puntos como si fueran puntos bajos. Voy a tejer toda esta fila.
toda la fila número 17. Voy sacando por dentro y así voy a ir haciendo la franja. Una vez que llegamos al punto de inicio, vamos a jalar el hilo, lo jalamos y lo volvemos a ingresar por dentro. Ya, ahora una vez que ya hemos ingresado, vamos a realizarlo en la siguiente fila, que hablamos en la fila 19. Entonces solamente se pasa por dentro y seguimos tejiendo toda esta franja de la misma forma, con puntos deslizados. Y ahora que llegamos lo que es al punto de inicio, entonces como ya llegamos al punto de inicio, se ingresa y se saca todo el hilo y nuevamente hacemos lo mismo, lo ingresamos y pues si en caso le sobra hilo, cortamos el hilo y ahora vamos a asegurar por dentro para que este hilo no se nos vaya a salir. Entonces para que podamos estar bien seguros, solamente adentro tratamos de poder realizar lo que es un nudo aquí en cualquiera de estos que hemos pasado y le hacemos un nudo para estar seguros de que no se nos pueda salir lo que es la franja. Aseguramos bien, solamente cortamos el hilo porque ya estaría bien asegurado. Y una vez que ya hemos hecho las franjas, ahora recuerden que vamos a ir ingresando ya lo que es el relleno, porque ya no vamos a hacer ningún cambio aquí. Y pues vamos a seguir ahora. Como ya hice mis franjas, voy a tejer hasta la fila número 25. Entonces sigo, me he quedado en la 20, ahora voy a seguir hasta la fila número 25 con los puntos bajos. Así que vamos a seguir con esta fila. Ahora me encuentro en la fila número 25. Entonces, como ya me encuentro en la fila número 25, en la primera pierna cerramos lo que es un punto deslizado
y cortamos el hilo pequeño. Y en el caso de la segunda piernita ya no se corta el hilo porque con ese va a ser la unión. Ahora, como ya tengo una pierna, ahora voy a realizar la otra piernita, y en la otra piernita ya no voy a cortar lo que es el hilo. Y luego ya una vez que realizo las piernas, entonces voy a ingresar lo que es el relleno. Así vamos a ir tejiendo, ingresando el relleno. Así que en la otra pierna ya no cortamos lo que es el hilo para la unión.